¿Crees que lo sabes todo sobre los gladiadores? Aquí te van 10 datos sobre los gladiadores que no sabías. La palabra gladiador proviene del término latino gladius, que significa espada. Esto se debe a que los gladiadores eran luchadores armados con espadas. Por lo que, la palabra gladiador significa maestro de la espada. También, eran capacitados en otros tipos de armamentos que se usaban igualmente en la arena, como el tridente y el puñal. Algunos se especializaban en el uso de una de estas en específico, y se formaba como gladiador en una de las 25 categorías que existieron durante la historia de este deporte. La mayoría de los gladiadores eran esclavos o prisioneros de guerra de distintas naciones, convirtiendo a esta minoría en una población multicultural. Por lo general, eran propiedad de un lanista, el cual los entrenaba y obligaba a luchar en la arena. También había algunos voluntarios, que lo hacían por el dinero y la fama. Los gladiadores, al igual que los deportistas actuales, de fútbol o artes marciales, gozaban de un gran reconocimiento y respeto de la plebe romana. Los luchadores valientes y exitosos podían recibir premios en reconocimiento a su valor y habilidad en la arena. Estos premios podían incluir dinero, joyas, vestimenta de lujo e incluso la posibilidad de comprar su libertad. Algunos gladiadores famosos y carismáticos podían acumular grandes riquezas gracias a los regalos de sus seguidores y patrocinadores. Por estos motivos, se puede considerar a los gladiadores como las primeras estrellas deportivas de la historia. Una gladiatrix o gladiadora era la contrapartida femenina al gladiador. Estas mujeres, al igual que los gladiadores, estaban bien entrenadas y preparadas físicamente, como para enfrentar también a los hombres. La primera aparición, de la que se tenga registro, de una gladiadora en las arenas del Coliseo, ocurrió durante el gobierno del nefasto emperador Nerón. Los espectáculos con gladiadoras solían reservarse para el horario nocturno, ya que solo llevaban armadura de la cintura para abajo, dejando el torso desnudo, lo que le daba cierto aspecto erótico al combate. Esto según las evidencias arqueológicas y literarias. Algunos gladiadores se convirtieron en verdaderas estrellas entre el público, tal cual como los ídolos del deporte moderno. Los espectadores desarrollaban un fuerte sentido de lealtad y conexión con sus gladiadores favoritos, apoyándolos efusivamente durante los eventos. Algunos gladiadores incluso adquirieron estatus de celebridades en la antigua Roma. Aunque la vida de un gladiador era extremadamente dura y peligrosa, algunos lograron ascender fácilmente gracias a sus habilidades y victorias en la arena. No siempre a los gladiadores se les usaba como instrumentos para el show en la arena. También se le dieron otros usos a sus habilidades, fama y su sex appeal. Algunos de estos guerreros, debido a su maestría en el manejo de armas, se les usó, de manera clandestina, para servicios de sicariato, que tenía como objetivo la eliminación de políticos u otras personas. Esta actividad delictiva estaba penada en el derecho romano y era duramente castigada, por lo que el dueño del gladiador debía comparecer ante la justicia. Cuando un gladiador era lo suficientemente famoso, lo contrataban bajo autorización de su dueño, como promotores de campañas o eventos políticos. También, el atractivo físico de los gladiadores y las gladiadoras los hacía víctimas de la explotación sexual, tanto de hombres como de mujeres. Los eventos de gladiadores eran cuidadosamente coreografiados para maximizar el impacto en la audiencia. La creencia de que las peleas entre gladiadores siempre acababan en muerte fue inculcada por el cine y la televisión, pues la realidad dista mucho de esta idea. Los espectáculos gladiatorios, en su mayoría, no eran eventos donde los luchadores lanzaran golpes al azar y terminaran con un gladiador bajo tierra, sino más bien eran espectáculos teatrales, diseñados y practicados cuidadosamente para tener momentos de suspenso y emoción. Como por ejemplo, cuando un gladiador se enfrentaba a varios oponentes, o cuando uno de ellos quedaba gravemente herido y luchaba por su vida. En su mayoría, estos combates eran puro teatro. Pero, eso no quiere decir que no ocurrieran decesos, lo cual no era frecuente, a menos que se declararan
combates a muerte, o el público pidiera la cabeza del perdedor. Suena perturbador, pero así era la cultura romana. Los combates entre gladiadores estaban regulados. Existían reglas en este deporte tal como los deportes actuales, y quien se encargaba de hacerlas cumplir era el summa iudis, lo que sería el equivalente a un árbitro moderno. Si bien, en los orígenes de la gladiatura, no existía un sistema de reglas, estas fueron incorporándose en la medida que evolucionaba el deporte. Estos árbitros vestían tal y como ves en la imagen, con una túnica blanca, y llevaban siempre consigo una vara recta y larga, para poder intervenir en el combate. Existía también un sistema de puntaje para los cortes y golpes en el cuerpo, como también un compendio de normas para proteger a los gladiadores. Por ejemplo, una norma dictaba que en caso de un golpe bajo, se debía detener la pelea hasta que el gladiador se recuperara. Cuidar el bienestar de los gladiadores era importante, ya que, en caso de fallecer el gladiador, esto salía costoso para el lanista, pues gastaba mucho dinero en su entrenamiento y cuidado. El pulgar arriba es un mito creado por el cine. El entretenimiento moderno ha creado mitos respecto a los gladiadores, y uno de ellos es el gesto de pulgar arriba y pulgar abajo para determinar si un luchador vive o muere. Si bien se usaban dos gestos para decidir el destino del gladiador, la verdad es que no eran estos. Te sorprenderá saber que el gesto del pulgar abajo realmente se usaba para decir ante el público que al gladiador se le tenía piedad o misericordia. A esto los romanos le llamaban otorgar la missione. El gesto que usaban los romanos para decir que el gladiador debía morir era poner la punta del pulgar en la yugular, haciendo un movimiento simulando un corte. Esto representaba que la vida del luchador había acabado. Ante esta situación, el editor, es decir el organizador del juego, tenía la última palabra, y debía tomar una decisión. Tomar la decisión de ejecutar al gladiador implicaba que el editor debía indemnizar al lanista después por la pérdida de su luchador. Pero, a veces, la voz de la plebe romana tenía más peso. Muchos fueron los gladiadores que se hicieron famosos y acumularon riquezas. Pero, ¿cuál de todos ellos fue el mejor? El mejor gladiador de todos se formó en los gimnasios de la ciudad de Pompeya, y su nombre era Publius Ostorius, el gran campeón de Pompeya. Su origen y su vida son un misterio, pero se sabe que era un ciudadano romano que incursionó en el deporte gladiatorio. Publius Ostorius aparece representado en varios murales de Pompeya. Su récord fue de 51 victorias. Hubiesen sido más, de no ser porque, en su combate número 52, Publius perdió frente a un gladiador llamado Cilax. Aún así, se le otorgó la missione y se pudo retirar del deporte con una enorme riqueza en sus bolsillos, convirtiendo a Publius en el gladiador más exitoso de Roma. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente.